general Tito, general de los romanos, y destruyeron la ciudad. Pero lo interesante era que como el templo estaba lleno de oro, estaba cubierto de oro, los soldados tuvieron que quitar literalmente piedra por piedra para poder sacar el oro que allí se encontraba. Ahora, una de las profecías tan sorprendentes la encontramos en el libro de Daniel, que marca con exactitud la venida del Mesías. Nos dice casi como si fuera una fecha específica. Dice que el Mesías debía venir antes que la ciudad y el templo fuera destruido. ¿No les dice eso a ustedes mucho? El año 70 fue destruida la ciudad de Jerusalén. Quiere decir que Jesús tenía que venir antes de esa destrucción. Y si nosotros la miramos a la luz de otras profecías, nos vamos a dar cuenta que con exactitud podemos saber quién y cuándo, quién era el Mesías, o quién sería el Mesías, y cuándo vendría el Mesías. Es muy diferente esa exactitud profética que encontramos en la Biblia a esas postdicciones, a esas interpretaciones que encontramos en estos videntes. La Biblia profetiza que el fin del mundo está muy cerca. Hay una frase que se utiliza en esta película que quisiera repetir. Terminator dice: el juicio final es inevitable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el juicio final es inevitable? ¿Será que nosotros podemos evitarlo? ¿Qué podemos nosotros hacer para evitar el juicio final? Si nos armamos nosotros con tanques de guerra, ¿podremos nosotros evitar el juicio final? Hay otra frase que se utiliza en esta película que quisiera tomarla. Se dice: me di cuenta que nuestro destino no era evitar el día del juicio, era simplemente sobrevivir a él. El Terminator quiso decírnoslo, pero yo no quise escucharle. Puede que el futuro ya esté escrito, no lo sé. Solamente sé lo que el Terminator me enseñó: nunca dejes de luchar y nunca lo haré. Esto es una película, pero tiene mucho que decirnos a nosotros. Primero, que el juicio no podemos evitarlo. Segundo, que lo que Cristo quiere decirnos a nosotros es que debemos sobrevivir a Él. Y lo último es que debemos luchar. Esto obviamente no tiene nada que ver con la Biblia, pero es interesante cómo el mundo comprende ciertos temas que a veces nosotros no entendemos. Lo único que nosotros sabemos es que no será el 2012, el 21 de diciembre a las 12 de la noche. Eso es lo único que sí sabemos. Sabemos que no es con exactitud en una fecha específica, porque la Biblia nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo único que sabemos es que este mundo no va a ser destruido por un volcán, no va a ser destruido por el sol, no va a ser destruido por un meteorito que se estrelle contra la tierra, no va a ser destruido por la alineación de los planetas. Lo que sí sabemos, porque Dios es el que nos lo dice, es que el Señor Jesús vendrá nuevamente a esta tierra. Ahora, lo único que no sabemos es el día ni la hora. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos algo muy interesante. Estando en Hungría y en Europa, una de las estaciones más bonitas es la primavera. Y uno casi que puede predecir la venida de la primavera observando los árboles. Uno empieza a ver que todos los árboles que parecen chamizos secos, que han sobrevivido al invierno, empiezan a echar las primeras flores. Cuando uno se da cuenta de las flores, sabe que ha llegado el invierno. Siempre y cuando no hayan flores en esos chamizos, en esos árboles feos, todavía sigue siendo invierno.
Lo único que nos anuncia a nosotros la llegada de la primavera son las flores. Y cuando ya vienen los frutos, uno sabe que el verano se acerca. Hay una cosa que nos puede a nosotros decir, y casi que nosotros podemos estar tan seguros de la venida de nuestro Señor, y son precisamente estas flores. En este caso no se llaman flores, sino se llaman señales. Miremos algunas de las señales que tenemos. Una de las señales es la angustia. ¿Existe angustia en la tierra en este momento? ¿Será que la angustia es algo que reina y que como que domina a las personas? El 90% de las enfermedades que nosotros sufrimos es por el estrés. Es el estrés, la angustia, la expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Será que es el 2012? ¿Será que es el 2010? ¿Será que va a ser la alineación de los planetas? ¿Será que va a ser el sol el que va a destruir este planeta? Y esa angustia que llena y reina a los hombres es una señal que Jesús está muy cerca. Dice acá, habrá señales en el sol. ¿Lo acabamos de ver? ¿Qué señal estamos viendo nosotros en el sol? Que hay explosiones en el sol y que estas explosiones pueden afectar tanto los satélites como el ambiente, como el clima de nuestro planeta. Y debido a eso, hay en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. ¿Cuántos tsunamis no han ocurrido hasta este momento? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y entonces dice el siguiente versículo: verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es decir, que Jesús no viene antes de que estas cosas ocurran, sino que viene cuando, después, o cuando están ocurriendo estas cosas. Estas son las flores que nos anuncian a nosotros la llegada de la primavera. Lo que pasa es que aquí no es una primavera literal en esta tierra, sino es una primavera mucho más hermosa. Hay más descripciones para estos últimos tiempos, que son señales. Lo primero son las guerras, los rumores de guerras, nos dice la Biblia en Mateo 24, 6 a 7. ¿Tenemos guerras acaso nosotros en nuestro planeta? ¿Cuántas guerras hemos tenido nosotros en el siglo pasado? ¿Cuántas llevamos en este siglo? ¿Tenemos acaso pestes, hambres, terremotos? Porque estas cosas también nos están anunciando a nosotros la llegada o la cercanía de la venida de Cristo Jesús. La culpa de las pestes no es de Dios. No le echemos a Dios la culpa de las enfermedades y del hambre de esta tierra. En el siglo primero, 15 terremotos únicamente. En el segundo, 11. Después vinieron 18, 14, 15, 13, 17, 35, 59, 32 en el 10º siglo. Ya en el siglo 11 teníamos 53. En el siglo 12 teníamos 84 terremotos. En el 13º teníamos 115. En el siglo siguiente teníamos 137. En el otro tuvimos 174, 253, 378, 640. Y el siglo XIX teníamos 2139 terremotos. ¿No creen ustedes que eso está diciéndonos algo? Porque si miramos la anterior diapositiva, vemos nosotros, la otra, que la Biblia nos dice, habrá terremotos en diferentes lugares, y que esto específicamente nos anuncia la venida de Cristo Jesús. Volvamos nuevamente a nuestra gráfica. Y ahora miremos cuántos tuvimos en el siglo XX. En el siglo XX, el conteo es diferente. Wikipedia registra únicamente 290 terremotos, pero por encima de los 6.0 en la escala de Richter, lo que no ocurría en los siglos anteriores. ¿Correcto? Entonces aquí solamente tenemos 290, pero estoy seguro de que superan los 3.000 o 4.000 sismos en ese siglo. En el siglo XXI tenemos en el 2001, 6, 2002, 6,